Vamos a la siguiente noticia y es que en Estados Unidos están comenzando a prohibir TikTok en las universidades. ¿Qué sabemos acerca de esto? Bueno, eh, el año pasado, a finales del año pasado, tienen, hay que tener en cuenta que algunos estados eh, hicieron, hicieron que la parte gubernamental, porque en Estados Unidos, mejor dicho, la parte gubernamental como tal, no puede acceder a esto. Los empleados públicos como tal no puedan acceder a esto. Eh, en medio de esta problemática, Suscríbete. están también varias universidades en Estados Unidos, creo que de Georgia como tal, específicamente, que definitivamente le sacaron un comunicado a finales de esta semana, prácticamente, diciendo que ya sus estudiantes no iban a poder acceder a TikTok por medio de igual que de la universidad, que si lo van a hacer, lo tienen que hacer por medio de sus datos como tal. Esto con el fin de restringir un poco más el acceso de los estudiantes y los jóvenes a TikTok como tal. Ya sabemos que empezando TikTok es de una empresa china, eh, porque hubo bueno, TikTok aceptó que hubo un acceso de varios empleados de, de esa empresa a periodistas que están, a los perfiles de periodistas que están estadounidenses que están en TikTok. Entonces, eh, las universidades basadas en esto y con sugerencia del FBI y el, del FBI como tal hacia los usuarios de TikTok, hacia los usuarios estadounidenses de TikTok y los tanto, y sobre todo los usuarios gubernamentales como tal, porque se considera que TikTok hace parte de un problema de seguridad nacional, ¿no? Ya que eh, al acceder los empleados gubernamentales como tal, desde, desde las mismas estaciones de trabajo, desde las celulares con los que trabajan como tal, pues tienen acceso, TikTok tiene acceso a información que no debería tener. Entonces, se está formando un gran problema en Estados Unidos y en otros países, incluso hay otros países como lo que es India, que, en el cual está prohibido el uso de TikTok, se está prohibiendo TikTok. Esto, pero en este momento el escándalo es por las universidades y porque los mismos universitarios están diciendo que eso les está restringiendo como tal su libertad. Creemos que Estados Unidos es el país de las libertades y pues, en este momento pues, ellos sienten que no están restringiendo esto. Y aquí en una noticia en el portal Industria Musical que también podemos ver en un artículo de el Washington, perdón, de The Wall Street Journal, después de que varios estados prohibieron a los empleados del gobierno usar TikTok debido a las preocupaciones de seguridad y mientras el Congreso sopesa una medida similar a nivel federal, las universidades públicas ahora están prohibiendo la aplicación en los Estados Unidos. Este último paso para frenar de la prevalencia de TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, llega en medio de un amplio escrutinio de los Estados Unidos de las políticas de datos de los usuarios de la plataforma y la supuesta amenaza que supone a los usuarios menores de 18 años. En resumen, después de años de críticas de gran alcance a TikTok en los Estados Unidos y en el extranjero, los estados incluidos entre ellos Dakota del Sur, New Hampshire, Oklahoma, Maryland, Virginia, Georgia, desde finales de noviembre prohibieron a los empleados el uso
del servicio citando preocupaciones de datos. ¿Ya? Además, 15 fiscales generales firmaron recientemente una carta que pedía a Google y a Apple aumentar la clasificación de seguridad de las aplicaciones en sus respectivas tiendas, o sea, la de TikTok. Mientras el estado de Indiana demandó tanto a BitByte como a TikTok por presunta burla a las protecciones del consumidor de Indiana, engañar y engañar a los padres sobre la seguridad y adecuación de sus aplicaciones para los usuarios jóvenes. Ahora, varias universidades están cumpliendo con las órdenes de sus estados de prohibir TikTok y tomando medidas preliminares para proteger de la supuesta amenaza a la seguridad que representan las aplicaciones que han sido criticadas por la FCC y por el FBI. El director de la Universidad de Oklahoma informó a los estudiantes y profesores del desarrollo de una breve nota a principios de ese mes, dejando claro que no podrán acceder a TikTok a través de las redes Wi-Fi de la escuela y se eliminarán todas las cuentas oficiales de la institución en esta plataforma. De conformidad con la orden ejecutiva del gobernador, ningún empleado o estudiante de la universidad deberá acceder a TikTok o al sitio web en dispositivos operados o propiedad de la universidad, incluidas las redes inalámbricas y por cable de la universidad. Se lee en el mensaje del comunicado que salió en el regional. No está claro exactamente cuándo entrará en vigencia esa medida, pero particularmente en términos de prohibir el uso de TikTok en el Internet de la universidad pública. En cualquier caso, los medios locales también informaron que la Universidad de Auburn, de Alabama, también prohibió TikTok en sus redes Wi-Fi en los dispositivos de sus empleados. Y según CNN, las 26 escuelas que componen el sistema universitario de Georgia se están preparando para algo similar. En contexto con las prohibiciones de TikTok en el campus, ByteDance admitió que sus empleados accedieron indebidamente a los datos de los usuarios según en un informe del Wall Street Journal. ByteDance reconoció que sus empleados accedieron indebidamente a datos de los usuarios de dos periodistas en el servicio de redes sociales. Ese artículo está aquí en el Wall Street Journal. Puede ver que se accedió a la información de los IPs de estas personas que se están mencionando acá, de unos periodistas que tenían su cuenta en esas redes sociales. Entonces tenemos este tema que es así de dañino es TikTok. O sea, yo he oído acerca de que TikTok ha puesto de cabeza los últimos que 3 años más o menos que lleva TikTok, 4 años, ha puesto de cabeza todo porque ha incrementado la adicción. Digamos que nosotros nos acostumbramos con mucha facilidad a este tipo de cosas porque somos muy adaptables como especie humana, somos muy adaptables a las situaciones, pero esto a nivel de estado, a nivel de ciertas cosas, produce preocupación porque, por ejemplo, estamos hablando que se han hecho investigaciones acerca de la adicción a las redes sociales en jóvenes y se ha mostrado el tema del desinterés y de la baja en pruebas, en el IQ, incluso en las pruebas de IQ, que apuntarían, o sea, obviamente no son estudios concluyentes, pero que apuntarían a que el abuso y la adicción a las redes sociales es algo que está perjudicándonos como sociedad. Es algo inevitable que nos tenemos que adaptar o creen que se tiene que haber regulaciones para que los menores no se vuelvan adictos. Cuéntenme qué es lo que opinan, déjenlo en los comentarios, eso sí, como siempre, de una forma muy respetuosa, ya haciendo réplica amablemente sin tener que ofender a nadie.